definir qué es el matrimonio. El matrimonio es una institución fundamental del derecho a la familia. Como sabemos, es la base fundamental de la sociedad. En el derecho civil guatemalteco es entendido como el acto solemne por el cual se constituye la unidad de vida de un hombre y una mujer de forma legal, con tenencia a la permanencia. De hecho, la palabra matrimonio proviene del latín matrimonium, derivada de la unión de los vocablos mater, madre, y monia, un término que se usaba para referirse a situaciones ceremoniales o legales, como en patrimonio, que es el patrimonio, o sea, la herencia que el padre deja al morir. Si nosotros lo relacionamos con nuestra legislatura guatemalteca, vamos a decir que en el artículo 78 lo define como una institución social por el cual hombre y mujer se unen legalmente con el ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar, educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. La historia del matrimonio comenzó con los modos en las culturas antiguas donde celebraban y formalizaban la unión de sus reyes y nobles. A menudo se traducía en cambios dinásticos, uniones estratégicas o cambios en la sucesión del poder político según fuera el caso. En Guatemala, las características del matrimonio es que es un vínculo legal, voluntario y duradero. Puede ser civil o religioso, donde todo depende de las creencias de los cónyuges, aunque el único valedero ante el Estado es el civil y el único valedero ante la Iglesia es el religioso. Puede ser monógamo, donde involucra a dos personas únicamente quienes se comprometen a tener un vínculo amoroso y sexual exclusivo, siempre y cuando pues exista fidelidad. Es tradicional y convencional. Se rige por las convenciones y tradiciones sociales, morales, religiosas de la comunidad y la nación. Crea una comunidad de bienes llamada comunidad conyugal. La regulación constitucional por parte dice que en el artículo 49 el matrimonio puede ser autorizado por alcaldes, concejales, eh, notarios, ministros de culto, siempre y cuando estén facultados por la autoridad administrativa competente. El matrimonio se puede dar de distintas maneras. Puede ser religioso, involucra un conjunto de ritos y ceremonias con un fuerte componente simbólico, determinados por el tipo de religión de la cual se trate. Generalmente exige que ambos cónyuges practiquen la misma fe y suele ser mucho más rígida con sus mandatos y exigencias. Matrimonio civil se trata de la contrapartida legal, laica y jurídica del matrimonio religioso, la cual se rige por leyes del Estado y no por mandatos de alguna religión, alguna moral. Por ende es mucho más permisivo en ciertas ocasiones y es el único valedero ante la justicia. Y el mixto, que sería cuando una persona pues se casa tanto en lo religioso y en lo civil. El matrimonio es una figura central de la constitución de las sociedades, de forma o menos explícito. Todas las sociedades tienen como principio fundamental la reproducción de su especie y la conformación de nuevas familias. La introducción de las nuevas formas de matrimonio son siempre polémicas, pero no tanto, por ejemplo, como el divorcio, que es el acto legal de interrupción del matrimonio, o separación legal que disuelve la comunidad conyugal, es decir, la comunidad de bienes creadas por el matrimonio. Como nosotros sabemos, existen dos tipos de comunidad, la absoluta y separación absoluta. Todos los bienes apropiados al matrimonio por los contrayentes o adquiridos durante el mismo pertenecen al patrimonio conyugal y se dividirán por mitad al disolverse el matrimonio. La separación absoluta, cada cónyuge conserva la propiedad y administración de los bienes que le pertenece y será dueño absoluto de sus frutos. ¿Por qué razones se puede disolver el matrimonio? Nos dice que las causas de disolución puede ser la muerte de uno de los cónyuges, la declaración de muerte presunta de uno de los mismos, muerte natural o muerte presunta. La separación y divorcio puede ser realizada de manera formal a través de trámites
y también puede ser anulada, ya sea por error, porque alguno de los dos pues decían ya no seguir, por dolo cuando se puede comprobar de que hubo algún tipo de fraude con el fin de dañar a una persona, o por coacción cuando se determinó de que alguno de los dos pues fue forzado a casarse. Por esas razones pues puede ser anulado el matrimonio. En muchos casos, conforme pues, la sociedad ha ido avanzando, eh, han existido otras uniones a las cuales nosotros podemos determinar como la unión de hecho. La unión de hecho, según su definición y naturaleza jurídica, es la institución social de un hombre y una mujer con capacidad para contraer matrimonio. Se gustan maridablemente sin estar casados entre sí con el propósito de un hogar y vida en común, más o menos duradera, cumpliendo con los fines del matrimonio y con el plazo mínimo y condiciones para que goce de la protección legal. Pues varios autores han tratado la manera de poder definir. También nuestra legislatura guatemalteca no constituye una definición legal porque el Código Civil no establece una definición para el mismo. Las diferencias y similitudes que el mismo pues podría tener con el matrimonio es que el matrimonio cuyos efectos se producen a partir de las fechas de celebración de la misma, la unión de hecho sus efectos se retrotraen a partir de la fecha en que la misma se inició. Eh, Durante todos los antecedentes que han existido, pues podemos mencionar a los derechos, como por ejemplo el derecho romano y el derecho español, donde menciona la unión de hecho. Dice que el derecho romano reconoce dicha institución a través del nombre de concubinato, la cual era la unión ilícita de carácter marital, pero con consecuencias inferiores a las producidas por el justum matrimonio, aunque se semejaba a esta ya de igual manera era de carácter monogámico y duradero. Entonces acá lo menciona como una unión, pero de manera ilícita. Eh, en el derecho español, pues según la Real Academia, es una mujer legítima, aunque de condición desigual. O sea, se reconoce a la mujer como mujer legítima, pero con condición desigual y sin el goce de los derechos civiles, es decir, de que si en algún momento su cónyuge falleciera, pues no tiene derecho o goce con relación a los bienes del mismo. A manera que ha ido desarrollándose pues este término, la unión de hecho se puede hacer cesar o disolver por la vía voluntaria o por la vía contenciosa. Por la vía voluntaria se puede hacer cesar por mutuo acuerdo del varón o la mujer en la misma forma que se constituyó. En cuanto a la cesación contenciosa, que tiene que ser judicial, se observarán las disposiciones del divorcio ordinario forzado, pudiendo invocar por consiguiente cualesquiera los causales que haya surgido esta desunión. En el derecho guatemalteco aparece por primera vez en la Constitución de la República de Guatemala, decretado en el año 1945 y tomando como base la legislación cubana. El derecho civil lo legisla dentro del capítulo 2, en el cual dice que se establece o se reconoce el Estado, la unión de hecho, y también lo mencionan las leyes ordinarias, pero exceptuadas las que tengan que ver con la misma. O sea, con base a la necesidad de que exista algo que de una manera pueda regular la unión de hecho, pues surge el artículo 48, donde sí reconoce al Estado y le da unión de hecho a las personas, y también que en algún momento se pueden aplicar las leyes ordinarias. Pero es muy importante que nosotros aprendamos a diferenciar entre el matrimonio y la unión de hecho. El matrimonio y la unión entre hombre y mujer se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal. Es decir, sus fines estarán supeditados al libre consentimiento, mientras que la unión de hechos es una unión entre hombre y mujer libre del vínculo matrimonial
con otra persona constituye la unión de hecho dan origen a una sociedad de bienes. El matrimonio no podrá procederse sin el ascenso o la licencia de la persona a personas cuyo consentimiento será necesario según las reglas que van a expresarse, mientras que la unión de hecho se produzca los contrayentes de tal unión dispuestos a convivir juntos no requieren de ninguna solemnidad contractual, de ningún requisito jurídico formal ni legal. Para que haya validez en el matrimonio, la comparecencia de las partes por sí o por medio del apoderado especial, debe existir una constancia, la expresión de libre y espontáneo consentimiento de los contrayentes y la presencia de dos testigos hábiles. Mientras que la unión de hecho, el único requisito que formula la ley es que la pareja haya vivido en comunidad por menos de 2 años. Entonces, esta es una de las pequeñas diferencias que existe entre el matrimonio y la unión de hecho. Esperamos pues puedas investigar más y poderme comentar qué diferencias existen entre un matrimonio y una unión de hecho. Nos vemos hasta la siguiente clase.